en el sentido de que nos ponen en el canal de qué estamos haciendo todos en el departamento, dan este espacio, ¿no? Para poder juntarnos, para poder saber cómo estamos, para saber que estamos bien, y eso lo celebro mucho. Hoy tuvimos una reunión con los representantes de cada grupo de segundo año, y pues les hago extensiva la felicitación de los representantes de grupo, de los grupos de segundo año, porque pues todos están muy, muy bien, muy contentos con los procesos de enseñanza de la mano de ustedes, ¿no? Entonces, eso es remarcable, ¿no? Esas reuniones generalmente son horribles y son puras quejas de todos lados. Y pues en el caso de nosotros, en el Departamento de Farmacología, todo está muy bien, y entonces eso es gracias a ustedes. Eso es posible gracias a ustedes. Entonces, muchas gracias. Y pues ahora iniciemos, ¿qué les parece? Vamos a tener una extraordinaria participación del doctor Alejandro Jiménez Orozco. Yo te voy a poner los estándares altos, Alejandro, y de ahí ya vemos. Gracias. Adelante. Sí. Bueno. Voy a tomarme el tiempo para presentar a nuestro ponente. Es un gusto para mí presentar a alguien que, la verdad, naciste en el departamento, Alejandro, aunque aquí estoy viendo tu semblanza, que eres egresado de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Medicina de Semmelweis de Budapest, Hungría. En la UNAM, el doctor Alejandro Jiménez obtuvo los grados de maestría y doctor en ciencias biomédicas con 26 años de antigüedad en el departamento de farmacología, y actualmente es profesor titular A de tiempo completo definitivo. Ha realizado estancias de investigación en el Laboratorio de Biología Celular 2 en el Centro Alemán de Investigación de Cáncer en Heidelberg, Alemania, y en el Laboratorio de Genética Molecular en el Instituto Nacional de Oncología en Budapest, Hungría. Su línea de investigación se enfoca principalmente en la evaluación de diferencias de proliferación celular, estrogenicidad, respuesta oxidativa de moléculas naturales y sintéticas, tanto en modelos celulares como en animal íntegro. Recientemente ha iniciado estudios en el análisis de expresión génica diferencial a través de la técnica de PCR en tiempo real. Ha presentado trabajos en congresos internacionales, nacionales, 22 publicaciones en revistas internacionales y también en revistas nacionales. No, cuatro nacionales, 22 internacionales. 5 revistas nacionales y 22 revistas internacionales. No. Fue uno de los editores del libro de farmacología médica, donde escribió 4 capítulos de ese libro, y ha sido responsable de 5 proyectos de investigación que recibieron el financiamiento de PAPIT-UNAM, y es corresponsable de 3. Desde 1996 ha sido profesor titular de la materia de farmacología en nuestra Facultad de Medicina y ha participado en 14 cursos de posgrado, 12 diplomados que imparte el Departamento de Farmacología, y ha graduado 8 alumnos de licenciatura, 1 de maestría, y actualmente es uno de nuestros consejeros técnicos a través de nuestro departamento. Doctor Jiménez, bienvenido. Gracias. Bueno, pues voy a compartir pantalla. Nada más déjenme ver cómo. Vista. Y bueno, entonces, ¿cómo hago esto chiquito? Acá, ya. Bueno, entonces, la plática que preparé el día de hoy voy a hacer primero un acercamiento a lo que es la polifarmacología, porque si bien en este momento no aparece como un tema en el Goodman y Gilman o en los libros clásicos de farmacología,
Pues lo que les voy a presentar el día de hoy es que prácticamente este se va a ser el nuevo paradigma a donde ya se están dirigiendo la industria farmacéutica y que por lo tanto pues debemos estar enterados de ellos. Voy a hacer una cortita presentación y después voy a presentar parte de algunos resultados, unos viejitos, otros recientes, y ahí me gustaría hacer una pausa para que discutamos y al final voy a retomar todos los elementos, ¿no? Entonces, les voy a pedir que las preguntas sean al final, o sea, en dos partes, al final de la presentación de mis resultados y al final de la charla, ya hablando de polifarmacología. Bueno, entonces, pues sabemos que en el paradigma clásico se buscan fármacos que actúen selectivamente sobre tipos específicos de receptores. Y eso lo tenemos súper claro, pero también sabemos desde siempre que los fármacos no son tan selectivos como queremos, que realmente pueden tener varios mecanismos, pero cuando fueron diseñados, su objetivo era tener selectividad sobre un receptor para evitar los efectos adversos que se generaban al unirse a muchos receptores. Entonces, cuando tenemos esta situación de fármacos que están dirigidos a un solo fármaco, vamos a tener la polifarmacia, donde se van a utilizar diferentes fármacos para atender a la misma enfermedad. Entonces, con esto se pretende incrementar el éxito terapéutico. Pero la realidad es de que hay enfermedades, sobre todo las, perdón, y sabemos que también esta polifarmacia nos lleva a muchos efectos adversos y decrementa la calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces, en la polifarmacología, si bien el paradigma de la primera, de la farmacología clásica es un fármaco, un blanco farmacológico, el paradigma de la polifarmacología es un fármaco, varios blancos farmacológicos. Y en este concepto, lo que se busca es que en vez de sinergizar los resultados terapéuticos a través de diferentes fármacos, se haga con el mismo fármaco. Y un concepto que también es muy importante y relevante, que me parece que vamos a tener que empezar a usar, es el de antiblanco. Es decir, el antiblanco es ese sitio de unión a donde el fármaco al unirse va a generar efectos adversos. Entonces, en esta imagen podemos ver que se habla que una fármaco que tiene, va a tener lo que le llaman promiscuidad selectiva. Yo creo que si estuviera aquí el doctor Rodríguez, el doctor Mandoki y otros que se nos adelantaron, me dirían que quitara esa palabra de promiscuidad y que mejor hablara de selectividad relativa o algo así. Pero este término de promiscuidad, selectiva ya aparece en muchas publicaciones y también la palabra de antiblanco, anti-target, también ya es una realidad. Entonces, en este concepto se busca que un fármaco se una, y ven como aquí tiene flechas de que está actuando agonistamente, a blancos que tienen fines terapéuticos y que no se unan a aquellos blancos en los que a través de los cuales se presentan los efectos adversos. Entonces, para abolir la activación de los anti-targets, de los antiblancos, bueno, pues se proponen todos los métodos in silico, todas las formas de las herramientas tecnológicas con las que se cuenta, igual con ensayos funcionales característicos. Tengo que decir que originalmente la plática tenía otro nombre, pero esta publicación, que es de febrero de este año, tiene el título de Polifarmacología, la ciencia de los blancos farmacológicos. Entonces se los paso. Esta es una recomendación de que realmente es una revisión que hay que leer, ¿no? Entonces, dentro de la polifarmacología, una parte es el reposicionamiento de fármacos, ¿no? Entonces,
sabemos de los reposicionamientos clásicos de fármacos, tenemos el de la talidomida, que sabemos que originalmente se hizo para el manejo de náuseas de mujeres embarazadas, pero por la focomegalia que producía, fue retirado del mercado y después fue reintroducido como neuromodulador para el tratamiento de la lepra y también de algunos tipos de cáncer. Y bueno, pues ahorita que estamos en la pandemia, pues el intento de reposicionamiento de fármacos ha sido, pues digo, ivermectina, colchicina, ¿cuántos han tratado, no? Entonces, vamos, sabemos que ese es un tema bastante importante y que se ha buscado a lo largo de todo el tiempo. Pero aquí quiero retomar el seminario que nos dio el doctor Velasco, donde nos hablaba del diseño de fármacos contra cáncer basado en las propiedades de las moléculas. Entonces, aquí es importante decir que en el reposicionamiento de fármacos, cuando se trata de dar un nuevo uso a una molécula y se utilizan diferentes herramientas computacionales, sistemas informativos, para otra enfermedad, entra dentro de lo que es la polifarmacología. Pero para la polifarmacología lo que más busca es que en trastornos complejos y multifactoriales como el Alzheimer, la diabetes y el cáncer, el mismo blanco actúe sobre la misma enfermedad a distintos niveles. Y también, bueno, el doctor Gil Magos nos dio esta conferencia de selección in silico de productos naturales para la evaluación en un modelo optimizado de insuficiencia venosa, en el que nos mostró algo de las redes farmacológicas. Entonces, ya se tiene mucha información tanto de las enfermedades, cuáles son las proteínas relevantes dentro de esa enfermedad, sus cascadas de señalización, y también tenemos otro importante grupo de información en torno a las características de las moléculas, en general, también de las que tienen usos terapéuticos y con las que se pueden hacer analogías para buscar nuevos blancos, ¿no? Entonces, todo esto no es nuevo, o sea, ya lo hemos visto, no les estoy diciendo ninguna novedad, pero una de las cosas que me parece muy interesante es de que en este paradigma de la polifarmacología, perdón, una de las cosas que se trata de hacer es disminuir los efectos adversos derivados de los antiblancos. Entonces creo que voy a ponerles un ejemplo que nos es común a todos, ¿no? Cuando tenemos los antipsicóticos de primera generación, históricamente se sabía que el efecto benéfico era el antagonismo de los receptores D2 en la vía mesolímbica, pero los efectos adversos eran a través del mismo receptor en la vía nigroestriada. Y bueno, aquí también sabemos que se unía a receptores muscarínicos, adrenérgicos e histaminérgicos. Es decir, la cloropromacina, que era el fármaco de primera generación junto con el haloperidol, tenían una gran cantidad de efectos adversos, sus dosis eran altas y empiezan a aparecer los antipsicóticos de segunda generación, donde ya no son antagonistas, ya son agonistas parciales de los receptores D2 y D3 y también del receptor 5-HT1A. Y para disminuir los efectos adversos, también estas mismas moléculas tienen efectos antagonistas sobre este receptor, el 5-HT2A. Es decir, vamos a tener los agonistas parciales en estos receptores serían como las dianas y este receptor sería la antidiana o el antiblanco. El receptor D2 en la vía nigroestriada seguía causando problemas y bueno, sabemos que la risperidona, la olanzapina, la quetiapina, la clozapina,
todas estas han ido teniendo a lo largo del tiempo modificaciones en la selectividad a estos receptores, buscando disminuir los efectos adversos y mejorar el efecto terapéutico. Pero en los antipsicóticos de tercera generación, que digo, están aprobados por el FDA, no sé cuánto sea qué tanto se usen en México o no, pero sí existen como tal en el mercado, y aquí ya son agonistas parciales, pero que tienen todavía menor afinidad al receptor D2 que los de segunda generación. Y también son agonistas parciales de estos receptores con menor afinidad al receptor D2 y antagonistas de los receptores 5-HT2 y el receptor adrenérgico beta 2, alfa 1B. Entonces, en esta imagen, lo que nos están mostrando es que la eficacia va a estar del lado izquierdo y los efectos adversos del lado derecho. La primera molécula, la cloropromacina, va a unirse a muchos receptores que tienen efectos adversos, y lo que realmente querían en un principio es que este receptor, el D2, fuera el único que se afectara. Pero sabemos que es el mismo receptor para el sistema mesolímbico que para el nigroestriado. Entonces, en este caso, que es un antipsicótico de segunda generación, lo que vemos es que la molécula tiene mayor afinidad aquí son antagonistas, aquí son agonistas parciales, ¿sí? Y también van a actuar de manera agonista parcial sobre estos receptores, y aún van a seguir teniendo este efecto no deseado a través del receptor D2. Entonces, en este caso, el D2 es un blanco y también es un antiblanco. Y para este fármaco, que ya sería un antipsicótico de tercera generación, los efectos no deseados que tienen que ver con el receptor D2 son mucho menores que los de este, y va a tener más acciones sobre fármacos. En algunos van a ser agonistas, en otros van a ser antagonistas, pero esto es a lo que le vamos a llamar la promiscuidad, y a esto es a lo que le llamaríamos el antiblanco. Y bueno, ¿qué es lo que se va a buscar? Disminuir las dosis del medicamento e incrementar la eficacia, o al menos disminuir los efectos adversos de los antipsicóticos. Entonces, de una manera muy general, esto sería lo que estaríamos considerando como polifarmacología al día de hoy, o lo que se nos viene. Como les digo, estos temas aún no aparecen en los libros clásicos, no sabemos cuánto tiempo tarden, pero hacia acá se está moviendo la industria farmacéutica. Entonces, dentro de los antiblancos, tenemos a estos receptores, y vamos a hablar de ellos un poco más adelante. Bueno, entonces, ahora voy a hablar un poco de mis resultados. Cuando ingresé al departamento de farmacología bajo la tutela del doctor Mandoki, el doctor había sintetizado muchas moléculas que eran modificaciones de la cumarina, sustituciones en diferentes posiciones, para evaluar evaluar su actividad. Entonces, en su momento yo solamente me ocupé del efecto antiproliferativo, y para mi tesis de maestría, que es el primer trabajo, que se publicó en 1999, identifiqué las moléculas que tenían mayor actividad antiproliferativa que la cumarina, y aunque había unas que eran mucho más activas, empecé a estudiar en mi trabajo de doctorado el mecanismo de acción de la 7-hidroxicumarina, porque era el principal producto de biotransformación de la cumarina en el hombre. Entonces, para mi trabajo de doctorado que publiqué en el 2001, lo que hice fue evaluar las acciones de la 7-hidroxicumarina
en un modelo celular donde hacía una revisión de las acciones en el ciclo celular. Entonces, siendo muy eh, resumido, después de la mitosis, las células van a tener un único material genético, las células hijas, y van a ser células haploides. Aquí las células se pueden diferenciar o pueden continuar dividiéndose si es que la maquinaria del ciclo celular está activa. En la fase S se duplica el material genético y en la fase G2 vamos a tener células que van a ser diploides, van a tener el doble de material genético y en la mitosis se vuelven a separar. Entonces, en un histograma de frecuencia donde se tiñe el DNA de las células, aquellas que están en la fase G1 serán las que estén en el primer pico, las que estén en la fase G2 y M, perdón, van a estar en este, y las que estén entre los dos picos serán los que estén en la fase S. Entonces, como pueden ver aquí, cuando comparo control cumarina y 7-hidroxi, no hay tantas diferencias, pero cuando se utilizan marcadores específicos como la incorporación de BRDU que se intercala durante la síntesis, la replicación del ADN, entonces esta población es la que representa a la que está en la fase S y claramente podemos ver que el fármaco lo que hace es disminuir la cantidad de células en la fase S e incrementar en la fase G1. Entonces también revisé proteínas de ciclo celular a través de citometría y concretamente lo que vi era que la ciclina D1 disminuía. La ciclina E prácticamente no presentaba cambios importantes y esto nos hacía pensar que, bueno, si se está incrementando el número de células en la fase G1 y se está inhibiendo a la ciclina D1, es porque las señales que activan al ciclo celular o que inducen la expresión de la ciclina D estaban interfiriendo. Y hay sinasas específicas como el complejo ciclina D1, CDK4 y CDK2 que son fundamentales para el inicio para el paso de G1 a S. Entonces me fui a Alemania, hice una estancia en la que revisé las acciones de los compuestos sobre los complejos sinasa, pero los resultados fueron negativos. Es importante decirles que la cumarina simple, la cumarina y las cumarinas simples que están monosubstituidas actúan en concentraciones de alrededor de 1 milimolar, pero las que están disubstituidas actúan en concentraciones 10 veces menores, ¿no? Entonces, cuando me fui a Alemania, no fui a estudiar las monohidroxi, sino fui a estudiar estas dos moléculas, esculetina y dapnetina. Entonces, como les dije, no tuvieron actividad sinasa sobre los complejos que estudié, y al hacer los blots, me encontré con una cosa que en ese momento me era difícil de explicar, y muy concretamente tiene que ver con que aquí tenemos el nivel de ciclina en el control y la concentración más baja de esculetina de esta molécula no disminuye la ciclina, sino incluso la aumenta. A concentraciones de 100, que ya son bastante altas, prácticamente no hay cambios y solamente a 200 micromolar disminuye. Mientras que la dapnetina, desde la concentración más baja, disminuye la expresión de la ciclina D1, y continúa en una relación dosis-respuesta. La ciclina E, fíjense, aquí prácticamente aumenta hasta esta concentración. Y aquí prácticamente no tiene cambios con esta molécula. Esta proteína P27 es un freno del complejo sinasa, entonces, es decir, los compuestos no tienen actividad directa sobre el complejo sinasa, pero sí incrementan la expresión de este tipo de proteínas que disminuyen el ciclo celular. Pero fíjense cómo solamente la esculetina lo incrementa
y la dafnetina prácticamente no tiene cambios. Entonces, cuando yo tenía estos resultados, el grupo donde estaba lo que me decían es, estas dos moléculas se parecen mucho, pero hacen cosas diferentes. Y con esa idea en mente de que son dos moléculas muy parecidas, pero hacen cosas diferentes, regreso a México y en ese momento el paradigma era las cumarinas inhiben la proliferación, agentes para el manejo de cáncer, pero esta respuesta me hablaba de que había proliferación o que al menos no había disminución de la proliferación. Y bueno, pasa el tiempo, empiezo a trabajar con la doctora Lemini. Bueno, esto ya lo hicimos en células de cáncer de mama. Perdón, voy a regresar tantito. Estos resultados fueron en células de cáncer de mama, MSF7. Estas células, como característica, tienen que sobreexpresan la ciclina D1. Entonces, por eso se ve muy bien el efecto en estas líneas celulares. En las otras líneas que había estudiado anteriormente, el efecto no era tan claro como aquí. Pero cuando nosotros probamos en condiciones la estrogenicidad de los compuestos, lo que vemos es que, digamos, en este rango de dosis de 10 a la menos 15 hasta 10 a la menos 7, vemos que el estradiol estimula el crecimiento de las células. La esculetina tiene un pequeño efecto estrogénico en este rango de concentraciones y la dafnetina no lo tiene. Entonces, es por eso que a la hora de revisar las proteínas de ciclo celular había una gran diferencia, porque en este modelo tenemos un fenómeno de hórmesis, en el que a una dosis, o más bien a una concentración baja, vamos a tener una estimulación y a una concentración alta vamos a tener un efecto inhibitorio. Y bueno, esto también con la ayuda del equipo de la doctora Lemini, lo reprodujimos en el modelo de útero de ratón, y hicimos esta publicación en el 2011. Entonces, teniendo ya en cuenta que estas moléculas tenían diferencias en torno a su unión con el receptor de estrógenos, empecé a proponer varias cosas. En ese momento la diferenciación celular era lo que estaba yo más interesado, y en el 2016 me voy a Hungría a hacer una estancia y ahí hago RNA-seq, pero ahorita voy a detenerme y a decirles que así como en el primer ejemplo no sabía qué estaba pasando, bueno, pues ahorita con el RNA-seq me habla de que las moléculas tienen un comportamiento más complejo de lo que uno piensa. Entonces, vamos ahorita a hacer un pequeño alto, no un alto, sino un brinco. Entonces, sin que esto esté relacionado con el tema anterior, apareció o me percaté en la literatura que las cumarinas estaban propuestas como inhibidores de anhidrasas carbónicas, y las anhidrasas carbónicas tienen que ver con un montón de fenómenos, demencia, tumores, diabetes, en fin. Entonces, el punto central es que también la anhidrasa carbónica tipo 2 en plaquetas estaba propuesta como un blanco farmacológico. Y entonces, bajo estas dos premisas, en este trabajo utilizaban acetazolamida como un inhibidor clásico, y esta molécula, que es el ácido 2-hidroxitranscinámico, que es una cumarina abierta, la utilizaban como controles positivos para inhibir a las anhidrasas. Entonces, pues amablemente la doctora Aurora de la Peña, le dije, oye, pues aquí dice que las anhidrasas carbónicas tipo 2 de las plaquetas son blancos farmacológicos y que las cumarinas lo inhiben.
Entonces, pues me prestó su infraestructura, me compartió reactivos y empezamos a evaluar la acción de las cumarinas en el modelo antiplaquetario, o más bien inhibición de la agregación plaquetaria. Entonces, brevemente, la sangre se obtuvo en el banco de sangre del instituto, se hacía una centrifugación, se obtenía una fracción de plasma rico en plaquetas y después de una segunda centrifugación teníamos plasma pobre en plaquetas. Entonces, con este plasma pobre en plaquetas, diluíamos las plaquetas para llegar a un número constante de trabajo, es decir, los ensayos se hacían con 250,000 plaquetas por mililitro, por microlitro. Entonces, teníamos unos pequeños tubos que se ponían en el agregómetro y agregábamos el compuesto más el agonista proagregante y medíamos. Entonces se utilizaron 3 agonistas y evaluamos 16 compuestos a 4 concentraciones. Entonces aquí les presento algunas lecturas de cómo se ve. Es decir, cuando se pone el agregante, las células se aglutinan, cambia la señal de luz y esto se percibe así. Esto es lo que se describe, el aparato describe como agregación. Y si nosotros ponemos el compuesto y la epinefrina, entonces no se lleva a cabo la agregación. Y lo que hacemos simplemente por una resta es considerar esta respuesta como el 100% y decimos cuánto fue la respuesta de la concentración y del fármaco correspondiente. Entonces aquí podemos ver que la epinefrina y el ADP tienen dos curvas, es una curva bifásica, tiene aquí 2 chipotitos que solamente es parte de la caracterización del sistema y que el colágeno es una sola curva monofásica. Bueno, entonces vamos a ver qué fue lo que encontramos en este modelo de inhibición de la agregación plaquetaria. Bueno, para empezar, la cumarina y varios compuestos tienen efecto en concentraciones arriba de 200 micromolar. Entonces podemos ver aquí todos estos compuestos tienen una actividad similar, arriba de 200. Hay compuestos que no tuvieron actividad y tenemos compuestos que son la 7-metoxicumarina y la 3-acetoxicumarina que tuvieron una concentración inhibitoria por debajo de 200. Entonces aquí quiero llamar la atención de que este compuesto, la 7-metoxi, es un compuesto que el doctor Magos mencionó en su ponencia de selección in silico de productos naturales. Y esa es una de las razones por las que ahorita quise presentar el seminario de esta manera, para que entráramos en relación a cosas que ya se han visto en otros seminarios. Entonces, para el caso de cuando se agregaba con colágeno, solamente la cumarina inhibió la señal del colágeno a esta concentración, pero el resto de las moléculas no tuvieron respuesta y el ADP menos. Aquí quiero que observen que cuando pusimos acetazolamida y el ácido trans 2 hidrocinámico, tampoco hubo respuesta. Entonces, esto nos indicaba que las acciones no eran a través de la anhidrasa carbónica tipo 2 como estaba propuesto, sino que tenían que ser acciones más sobre el receptor adrenérgico. Entonces logramos la colaboración del doctor Medina del Instituto y logramos esta publicación que, como ven, es muy reciente, es de este mes. Y aquí podemos ver que evaluamos 4 concentraciones de los fármacos y solamente la 7-metoxi y la 3-acetoxi tienen efecto entre 100 y 200, ¿no? O sea, su concentración inhibitoria está por acá. Y la cumarina y el resto cumarinas que no puse aquí para que no se viera tan, pues digo, son muchos compuestos que actúan en el mismo rango, no los incluí, nada más incluí uno para que vieran cómo es la potencia de la 7-metoxi y la 3-acetoxi
es mayor que la de la cumarina y algunos otros compuestos monosubstituidos. Y en el colágeno solamente la cumarina mostró efecto de casi el 100% a la mayor concentración, mientras que los otros compuestos no, no tenían efecto, ¿no? Entonces logramos la colaboración del doctor Medina de química y hicimos el docking para estas dos moléculas en el receptor beta 2 y alfa 2 adrenérgico. Bueno, ese receptor, aquí dice alfa 1, pero no es el receptor alfa 2. Y aquí es importante mencionar que en la plaqueta, los receptores alfa 2 son los más abundantes y están acoplados a GI. Siempre las señales de GI van a inhibir cascada de AMP y van a propiciar la entrada de calcio. Entonces, obviamente, si entra calcio, la plaqueta se degranula, libera otros factores procoagulantes y esto ayuda a que se lleve a cabo pues, todo el proceso de hemostasia, ¿no? Y el receptor adrenérgico, su papel en la plaqueta todavía está un poquito confuso. Es decir, el receptor adrenérgico beta 2 está acoplado a GS y GS, si incrementa MP cíclico, funcionaría como un freno. Es decir, las acciones que nosotros estamos viendo en las plaquetas corresponden más al receptor adrenérgico alfa 2, acoplado a GI. Si nosotros al estimar cuáles son los aminoácidos que tienen interacciones con la molécula, nos damos cuenta que estas interacciones están en la tercera horquilla del receptor. Es decir, si tenemos 7 pasos transmembranales, las cumarinas se están uniendo al receptor entre la horquilla 3 y la horquilla 4 de manera extracelular. Entonces, ¿cuál sería la relevancia de estos hallazgos? Entonces, sabemos que la terapia antiagregante dual, pues es la unión o la administración conjunta de clopidogrel y ácido acetilsalicílico. Y esto, bueno, pues es muy eficaz para reducir la incidencia de eventos cardiovasculares, tanto en el síndrome coronario aguda como después de la intervención coronaria para implante de stents. Sin embargo, esta terapia, la terapia dual, conlleva a que varias personas, un número importante, presente la reactividad plaquetaria. Y eso es una de las principales causas del fracaso terapéutico de la terapia antiagregante. Entonces, bueno, pues sabemos que lo que buscamos en farmacología es tener tratamientos más eficaces, ¿no? Y entonces, revisando, hay evidencia de que los receptores adrenérgicos participan en la reactividad plaquetaria residual. Aquí tenemos un trabajo original que es de 2016 y un metaanálisis del 2018. Concretamente aquí lo que ven es que los antagonistas beta no selectivos disminuyen la reactividad plaquetaria en pacientes que tienen la terapia doble. Y si se fijan, por ejemplo, aquí cuando se agrega epinefrina y se compara carvedilol con metoprolol, las diferencias son estadísticamente significativas. Pero aunque en números hay una diferencia de carvedilol y metoprolol al agregar 10 micromolar de ADP, no hay diferencias significativas y cuando se incrementa la dosis no alcanza a ser exactamente significativo. Entonces, en este artículo, los resultados los teníamos antes de la pandemia, pero pues nos faltaba hacer varias cosas a nivel celular como para fortalecer el trabajo
y pues nos detuvimos, ¿no? Entonces logramos esta publicación, pero tenemos los resultados de las moléculas que tienen más de 2 sustituciones y cuáles serían las conclusiones de este trabajo, ¿no? La 3-acetoxi y la 7-metoxi tienen interacciones antagónicas con el adrenoreceptor alfa 2 a través de estos aminoácidos y con el receptor beta 2 con estos aminoácidos. Y solamente o sea, los estudios de docking, los resultados de docking son consistentes con los resultados experimentales. Y curiosamente, el docking y los efectos de la hidrata tampoco guardaban. Perdón, Javier, ¿podríamos bajar la bocina? Bueno, entonces, los estudios de docking para el receptor de colágeno y para los receptores adrenérgicos mostraban interacciones, pero no mostraban interacciones para el receptor P2Y12 y esto hace que pues hay una consistencia entre la propuesta y el mecanismo de acción. Entonces, también realizamos el tamizaje de células perdón, de compuestos disubstituidos con diferentes lipofilidades, con diferentes sustituciones, pero esa todavía no lo hemos podido publicar porque nos están pidiendo más resultados. Entonces, hasta aquí, bueno, pues tengo que agradecer en este trabajo al doctor Fernando León Cedeño, que es quien sintetizó las moléculas, el doctor José Luis Medina Franco y su alumno Edgar López López hicieron la parte del docking, todo el apoyo del grupo de la doctora Aurora de la Peña, y bueno, pues en el laboratorio Marta Méndez nos ayudó a purificar los compuestos porque ya tenían varios años. Sergio Galicia y Brian estuvieron haciendo todas las mediciones con Aurora y como siempre Juanolita es nuestro apoyo en muchos sentidos, siempre nos acompaña en lo que hacemos, ¿no? Entonces, hasta aquí quisiera saber si tienen preguntas. Aquí quiero mostrarles este trabajo que no es tan viejito, ¿no? Es reciente y es uno de los trabajos donde me citan favorablemente y es el único que, o sea, tiene como 40 citas este trabajo, pero quiero poner énfasis en entonces, como ustedes pueden ver aquí, lo que hacen es que inducen con DMBA tumor. Entonces van a tener un grupo tratado con dafnetina y los controles que van a recibir Entonces, en este trabajo hacen docking y ven que la molécula tiene interacciones con el receptor alfa, con el receptor de progesterona y también con el factor de crecimiento epidermal. También lo hacen para enzimas que tienen que ver con y al final, en su trabajo, marcan que la dafnetina en este modelo de carcinogénesis está actuando a través de las aromatasas, a través de la 17 hidroxi deshidrogenasa tipo 1, receptor de estrógenos, progesterona, receptor de factor de crecimiento. Pero ojo, todas estas determinaciones no las hacen sobre el tumor, sino las hacen en modelos quiméricos donde expresan cada una de estas proteínas de manera artificial en ciertas células y ahí están viendo a través de diferentes técnicas si se activa o no la vía del receptor, pero no están utilizando la damnetina o más bien no están usándolo sobre el tejido mismo. Entonces presentan este tipo de esquemas que pueden ser muy bonitos, donde dice, pues la dafnetina está actuando a nivel de esta enzima que les mencioné, a través de las aromatasas, a través del receptor de progestágeno, de estrógenos y de factores de crecimiento, y por lo tanto va a inhibir toda esta señalización. Pero, como les digo, esto es a través de modelos quiméricos.
no es a través, no lo hacen sobre las muestras de tumor que obtuvieron al aplicar el cancinógeno y administrar la dafnetina. Entonces, este trabajo, aunque hable de multitarget, no lo podemos considerar multitarget, porque son modelos que realmente lo que están haciendo es simular efectos. Y la literatura está, cuando nosotros ponemos multitarget, tenemos este tipo de ejemplos, ¿no? Entonces, gracias a los autores porque me citaron, pero esto no podemos hablar en este tipo de papers de multitarget. Ahora, observen esta revista. Este trabajo es de una buena revista, Cancer Letter 2008, y habla también Multitarget Therapy of Cancer by Jenny Stein. Y entonces en este trabajo pues se listan cómo actúan positiva y negativamente sobre cada una de estas proteínas. Pero nuevamente, aquí están haciendo una revisión y están consultando los efectos de diferentes trabajos. Y podemos decir que tentativamente la genisteína puede tener muchas acciones, pero para empezar, la genisteína tiene efecto estrogénico, ¿no? Es un fitoestrógeno. Y existe la famosa paradoja asiática, en la cual las mujeres asiáticas tienen una baja incidencia de cáncer de mama al ser adultas, pero cuando se aplica genisteína a personas adultas de otras generaciones que emigraron a Estados Unidos, dicha protección desaparece. Entonces, el papel de la genisteína en el cáncer de mama, y todos los años va a aparecer un artículo similar a este, ¿sí? Y lo mismo para las moléculas más clásicas como el restroverol, la genisteína, curcumina y las cumarinas. Todas van a tener estas acciones y muchos trabajos van a hablar de multitarget. Pero aquí viene la pregunta, ¿esto es lo que vamos a considerar polifarmacología? Y la respuesta es no. Entonces, uno de los trabajos que me ayudó a discriminar entre todas estas cosas que en la literatura quieren llamar multitarget y que no entra dentro de la farmacología fue este trabajo donde hacen una descripción que quiero compartir con ustedes. Para empezar, una de las cosas que este artículo presenta es que los productos naturales pues han evolucionado con los sistemas vivientes y sus principios activos, los principios activos que se obtienen de ellos van a ser ricos en farmacóforos, van a tener unión a diferentes proteínas y son buenas pistas para el desarrollo de fármacos. Sin embargo, aunque pueden tener actividad promiscua, y es deseable que actúen a través de diferentes vías de señalización, sus beneficios reales en la salud siguen siendo cuestionables. Entonces, cada año salen artículos que hablan del incremento del consumo de principios activos en suplementos, pero aquí viene la pregunta, ¿y están aprobados por la FDA? Porque ese es uno de los criterios centrales para que los consideremos como, o sea, van a ser fármacos, sí, pero para considerarlos ya medicamentos dentro de la terapia, sí tendrían que cumplir con las aprobaciones de FDA. Y aquí el artículo introduce el término de nutracéutico, que viene de nutricional. Entonces, es cualquier alimento o componente del alimento que ejerce una acción benéfica en la salud del hombre, ¿sí? Pero no necesariamente, y casi diría, nunca ha sido aprobada por la FDA. Es decir, estas moléculas que les mostré antes tienen muchas presentaciones, hay muchas investigaciones, pero lo máximo que yo he visto es que su aprobación en FDA es solamente como coadyuvantes en algunos protocolos. Pero estas moléculas nos permiten la formación de redes para diseñar moléculas líderes que realmente nos lleven a la polifarmacología, ¿sí? Entonces, el mensaje central es
que vamos a encontrar en la literatura el término de multitarget de muchas maneras, pero no todo lo que se menciona como multitarget va a ser polifarmacología. Entonces, aquí les muestro un ejemplo real de qué sí sería un fármaco polifarmacológico. Entonces aquí vemos claramente que esta molécula va a inhibir tanto a este receptor MET como a, a estos tres blancos, ¿no? Entonces, cuando se utilizan inhibidores de sinasa específicos para cada uno de ellos, su eficacia sería baja, ¿no? Y si se administran los tres, se esperaría que aumentara, pero van a tener muchas interacciones. En cambio, este fármaco que va a actuar sobre los tres va a tener una mejor respuesta. Y este fármaco sí está autorizado por FDA y está indicado en varios tipos de cáncer. Otro ejemplo de lo que sí vamos a considerar polifarmacología es, por ejemplo, en el caso del ciprofloxacino, tiene un doble mecanismo. Por una parte actúa a través de la girasa de la bacteria y también de la topoisomerasa tipo 4. En caso de que la bacteria mute, el efecto a través de la girasa va a seguir funcionando y eso va a ayudar a que la bacteria muera. Entonces, por una parte tiene que ver con incrementar la respuesta terapéutica, pero también con disminuir la resistencia a antibióticos. Bueno, entonces hay criterios para identificar la promiscuidad. En este trabajo, perdón, aquí les puse el título, este es el título. En este trabajo tiene este diagrama de criterios. Es decir, primero, cuál es el peso de la molécula, el estado iónico, qué pK tiene, es un ácido, es una base, la lipofilicidad y otras características en cuanto a puede rotar, cuántos anillos tienen, etc. Y posteriormente tenemos las estrategias computacionales que el doctor Marco nos puso en su presentación y también parte de lo que el doctor Magos nos mostró de hacer una red farmacológica para llegar realmente o tener una mejor aproximación a lo que vamos a llamar polifarmacología. Entonces, estas son algunas de las consideraciones que hace el artículo. Nos dice que entre mayor es la lipofilicidad, mayor es la promiscuidad. En nuestra experiencia, tenemos sustituciones de las moléculas, o sea, cuando tenemos moléculas con dos sustituciones, hay sustituciones que incrementan la lipofilicidad y no por eso son más eficaces. ¿A qué se puede deber esto? Pues al grado de disociación, de acuerdo al pK. Los fármacos que estén no ionizados al pH fisiológico van a tener mayor promiscuidad y una base débil, por ejemplo, que tenga una pK de mayor de 6, va a comportarse en su forma no ionizada en el plasma y por lo tanto va a ser más promiscua. Entonces, no siempre estos criterios que ponen en este artículo se cumplen totalmente. Ahora, cuando una molécula está cargada, por ejemplo, de grupos aminos, en general tiende a unirse a muchos sitios, pero principalmente la carga de las moléculas es muy importante a la hora de diseñar los fármacos pensando en los antiblancos. Porque si recuerdan al principio de la presentación les puse una diapositiva donde había cuáles son los receptores que se consideran antiblancos o que son responsables de las principales respuestas, de los principales efectos adversos de los fármacos. Entonces, la carga molecular
es muy importante cuando se está pensando en los antiblancos. Y el peso molecular prácticamente no es un predictor. O sea, puede ser, a veces hay ocasiones en que entre más simple es la molécula, más promiscua, pero en general el peso molecular no entra como un criterio de propiedades físico-químicas para incrementar la promiscuidad selectiva. Ujú. Entonces, nuevamente aquí hay un listado, esto lo estoy sacando solamente del artículo, en el cual nos van diciendo los diferentes métodos y cuáles son, qué es lo que hacen, cuáles son sus ventajas eh, y limitaciones. Entonces, digamos, el doctor Gil ya nos mostró que se necesita un experto en informática que sepa manejar los softwares, que sepa buscar las estructuras. El doctor Marco Velasco también nos ha mostrado que es un trabajo cuidadoso, laborioso y que depende de muchas cosas. Entonces, este trabajo es el que sí quiero ponerles en contexto. Aquí, para que hablemos, o sea, ¿cuál va a ser el criterio para que realmente hablemos de polifarmacia? Perdón, sí, de polifarmacia. Es que tiene que haber antecedentes de redes farmacológicos que nos permita el análisis de este gran número de posibilidades, es decir, las estructuras químicas, ¿sí? Con la interacción de las proteínas del patógeno o de la entidad nosológica y las relaciones que establece también con las vías de señalización. Uh-huh. Entonces, siendo eh, resumiendo, una de las cosas, perdón, creo que esta es la última, no, este, es muy importante que a la hora de que estemos revisando la literatura, aunque el trabajo hable de polytargets, en general hay que ser muy cuidadosos porque realmente son pocas las moléculas que en este momento existen. O sea, les puse 3 ejemplos de moléculas que se han diseñado ex profeso para ser multitarget. Uh-huh. Todas las moléculas potencialmente son multitarget, pero para que hablemos de una molécula diseñada para polifarmacología, tiene que cumplir con estos requisitos. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones? Bueno, sabemos que en el diseño de un blanco, un fármaco, un blanco, fue exitoso cuando estábamos buscando solamente actuar a un nivel o en una enfermedad que tiene un factor que no es tan complejo, ¿no? Pero aunque estos fármacos eran hechos con cierta selectividad, es decir, que no actuaran sobre otros receptores, o si pensamos, por ejemplo, en los antagonistas beta, sabemos que los antagonistas beta 1 pues van a ser con mayor selectividad para el corazón. Entonces, los receptores beta 2 serían los antiblancos para este fármaco en este sistema. Pero como ya les mostré, los bloqueadores beta no selectivos son efectivos para se me fue la palabra, pero te les digo, eh, residual de las plaquetas, para la reactividad plaquetaria residual. El ¿No? factor, justamente la actividad residual de las plaquetas, es decir, la resistencia a los antiagregantes plaquetarios, Alex. Uh-huh. Ese es un punto bien importante de este trabajo. Me da mucho gusto saludarte y escucharte. Gracias, amiga. Ahorita nos saludamos bien. Entonces, todos los fármacos van a tener un cierto grado de promiscuidad selectiva y eso va a hacer que pues, su eficacia sea mayor. Y en enfermedades complejas como las que mencioné, cáncer, diabetes, Alzheimer, es mejor tener blancos multifunción con varios blancos y lo que vamos a tratar de hacer es
que la eficacia limitada de los fármacos que solamente tienen una acción, con la polifarmacia se van a hacer más eficaces, dosis menores y menos efectos. Y ese es el nuevo paradigma a donde se está dirigiendo la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, sí esta cosa de multitargets, pues es algo que tiene demasiados años, ¿no? Lo estamos viendo en la literatura y aunque digo, pues en las propias clases decimos que el ácido valproico va a actuar en canales de sodio, en canales de calcio y también en la transmisión GABAérgica, que tiene varios mecanismos, que el alprazolam va a ser no solamente, va a tener efectos antidepresivos, además de sus efectos como se me fue el nombre, doctor, ayúdeme, doctor Mago, se me fue el nombre del... Antiepiléptico. Bueno, también tiene antiepiléptico, pero vamos, o sea, sí sabemos que los fármacos han sido multitarget desde siempre, pero la evidencia que les estoy presentando nos indica que tenemos que pensar en que ya hay un nuevo paradigma y que el diseño de los medicamentos que está produciendo la industria farmacéutica va en esta dirección. Entonces, pues los compuestos naturales que tanto nos gustan al doctor Gil Magos y a mí, también siguen teniendo su lugar. Es decir, vale la pena seguir estudiando estos compuestos simples, naturales, que van a tener poca toxicidad, porque son buenas pistas para llegar a fármacos más específicos, con mejores características, pero sin caer en estos productos milagro, ¿no? Porque al día de hoy, por ejemplo, la curcumina la venden en suplementos en cualquier parte, pero nigenisteína está aprobada por FDA y su uso pues está incrementando año con año. Entonces, pues de mi parte sería todo. No sé si alguien quiera hacer algún comentario, preguntas. Abrimos la sesión de preguntas. Doctora Aurora de la Peña, por favor. Doctora Lemini, por favor. Terapéutica para tratar la resistencia a los antiagregantes plaquetarios. Eso es muy importante porque es un problema clínico serio. Hemos estado nosotros tratando de buscar fármacos con esas características y nos dio mucho gusto ver que tus compuestos tenían esas posibilidades. Felicidades, Alex. Gracias, amiga, pero todavía nos falta terminar los últimos experimentos para que podamos sacar la segunda publicación, así que tú me dices cuando podamos regresar. Porque ya se están abriendo más los servicios, ¿eh? Ya el banco de sangre está más abierto. Sí, porque lo cerraron, no había posibilidades. Únicamente había donadores, pero para las cirugías y eso, pero ya podemos hacer experimentación, ¿eh? ¿Ya se puede? ¿Ya podemos regresar? Ya podemos regresar. Bueno, órale pues, gracias. Gusto saludarlos a todos. Bye. Yo tengo una pregunta. La maestra Cristi, por favor, adelante. Y buenas tardes a todos. Alex, pues felicidades, es interesante, muy interesante lo que has comentado en esta reunión. El término de polifarmacia se ha usado desde hace mucho, pero en otro sentido, es polifarmacología, lo que tú has dicho, ¿verdad? No, exacto, es correcto. Sí. Entonces, sí, me parece muy interesante porque estos compuestos son muy sencillos, las cumarinas, y tienen un gran potencial. Tienen efectos anticoagulantes, lo sabemos, tenemos a la warfarina, ¿verdad? Perdón, y la cumarina. Perdóname que te interrumpa tantito, Cristi. Sí, perdón. Estos que estuve probando no tienen solamente la 4-hidroxi, o sea, para que tengan actividad anticoagulante tienen que estar modificados en 3 y en 4. Las cumarinas las que yo estoy revisando, no tienen acciones anticoagulantes.
y tienen acciones antiplaquetarias. Muy interesante. Bueno, Adelante, Cristi. bueno, pues nada más te quería comentar que me pareció interesante tu trabajo y todos. Es resveratrol, ¿verdad? Porque me Resveratrol. pareció que era otro compuesto, pero es resveratrol lo que comentaste en Sí. como, sí, se está utilizando mucho. Y bueno, me gustaría saber cuál sería entonces el camino para poder abordar un trabajo de esta naturaleza, aparte de lo que mencionabas de la lipofilicidad de los compuestos. Mira, Eh, a ver, ahora sí voy a sacar algunas cartas que no saqué durante la presentación. Cuando yo fui a Hungría a hacer de sabático, fui a hacer lo que se llama secuenciación masiva de RNA. Y en general, las publicaciones, o sea, cuando yo vi, dije, ay, pues bien, bien sencillito, te salen los resultados y ya dices qué hace qué, ¿no? Pero la realidad es de que el RNA-seq sigue en pañales. De hecho, ahorita obtuve un artículo que dice la adolescencia del RNA-seq, ¿no? Y marca todas o sea, el RNA-seq nos da mucha información, pero incluso nos da información que no nos ayuda, más bien nos dice, por aquí no vas. Parte de, o sea, para empezar, yo creo que el doctor Hill nos dio una muestra de, uno, pensar en una entidad nosológica. ¿Cuáles son las proteínas que forman parte de esa entidad en donde van a tener interacción de compuestos? También el doctor Marco Velasco nos mostró que los compuestos que nosotros vamos a probar los podemos comparar contra el blanco farmacológico a través de docking, pero también nos permite hacer comparaciones entre los fármacos que ya existen. O sea, todas estas estrategias son, son válidas. Y lo más relevante es que para hacer la red, la red farmacológica, hay que entender que estos mapas de enfermedades y de blancos están cambiando constantemente. Cuando yo hice el RNA-seq, encontré que las anidrasas carbónicas, o sea, yo trabajé en un modelo murino, se trataron, perdón, melanoma humano, y ahí, pues disminuían o sea, en el RNA-seq lo que vi era que disminuían las ciclooxigenasas. Y entonces, a la hora de que dije, a ver, regulación de ciclooxigenasas, se relacionaba directamente con cumarinas. Entonces, yo todavía lo que hice, esta aproximación, fue casuística. Eh, es decir, a partir de evidencia experimental que obtuve a través del RNA-seq, hice una hipótesis y gracias, afortunadamente, encontramos que no había acciones de las cumarinas en la plaqueta a través de la anidrasa carbónica, pero sí a través de otros receptores. Entonces, ahorita los referees lo que piden es evidencia a nivel celular, no nada más el docking. Y bueno, pues para hacer eso necesitamos regresar a actividades, ¿no? Entonces, la respuesta es, el doctor Hill nos hizo una excelente presentación y sobre todo es que él al final a lo que llevaba es, hace toda esta selección para llegar a su modelo, ¿no? O sea, después de que hizo toda la red farmacológica, lo prueba los fármacos en ese modelo. Entonces, pues obviamente también tiene que ver mucho con el modelo que elijas y digo, le dejo al doctor Hill yo realmente creo, doctor Hill, que no va a haber tantas acciones a través de los receptores alfa 2, porque las cumarinas, si fueran así tan activas sobre ese receptor alfa 2, creo que tendrían muchos efectos sobre la presión arterial y eso es algo que no ocurre. ¿Sí? Concretamente de las moléculas que nosotros más tenemos, o sea,
ya se utiliza en China desde hace mucho tiempo y a las dosis a las que los estamos utilizando, la dosis que se utiliza en humanos sí corresponde a las concentraciones que estamos utilizando ex vivo con las plaquetas, ¿no? Entonces, yo te diría, Cristi, que tenemos que echarle muchas ganas para apostarle a las redes farmacológicas, pero que todavía por un rato vamos a seguir con las situaciones casuísticas. Muy bien. Pues muchas felicidades, Alex. Gracias. Doctor Jiménez, el doctor Efraín Campos está pidiendo la palabra y el doctor Filmago también. Claro que sí. Pues sí, es un gusto saber que estás interesado en el diseño de fármacos multiblanco. Te busco para enriquecerme de tu visión. Gracias por compartirnos esta agradable introducción a la discusión. Adelante, doctor Efraín Campos. Sí, gracias. Alex, te felicito por el espléndido trabajo, pionero en nuestro país, diríamos. Pues fíjate que un comentario de carácter general. Yo recuerdo que cuando se descubrió el primer antagonista beta, que por cierto lo descubre el doctor Blake en Inglaterra en 1961 y se hace acreedor al premio Nobel. Y hago este comentario porque justamente cuando después se descubrió que el propranolol fue el primer antagonista con beta, decían, pero antagonista beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, es decir, que esta molécula se metía con los 4 tipos de receptores beta y surge este concepto de una molécula promiscua. Claro, ahorita pues ya es en otro contexto, pero sí, como bien dices, pues tiene amplia aceptación ese concepto que justamente después se aplica a los antipsicóticos D2, como ya lo mencionaste. Y curioso porque el anterior al propranolol era isoproterenol, que era un total agonista beta. Y se les ocurrió cambiarle al dicloroisoproterenol y se convirtió en total antagonista. Y finalmente surge el propranolol, que es esta molécula que se le etiquetó como la primer molécula promiscua. Y sí, que se mete con beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4. Muy bien, Alex, felicidades. Gracias. Saludos, compañeros. Gracias, doctor Efraín. Y retomando lo que decía el doctor, estos términos, o sea, de la promiscuidad ya se sabe desde hace mucho tiempo, pero en esta, o sea, todavía la palabra polifarmacología no aparecen en el Goodman ni en los libros, o sea, es una palabra que sigue apareciendo en libros de ciencia, en publicaciones de ciencia, pero la que ya nos tenemos que empezar a acostumbrar, y también el antiblanco, ¿no? Que es este blanco que es responsable de los efectos adversos que se van a evitar. Entonces son términos a los que ya tenemos que acercarnos, pues, de batalla, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguien más va a participar? Creo que ya no. Bueno, felicidades. Gracias. Alejandro. ¿Me permites? Alejandro, Felicidades. el doctor Guadalupe también espera. El doctor Kim. Adelante, Sí, doctor. no, Kim. yo, gracias, Alejandro. Fíjate que si con una sola sustancia conocida tiene diferentes afinidades por diferentes receptores, hablando de receptores como blanco, deseables o no deseables, imagínate un producto natural en el que tienes docenas de sustancias, docenas de principios activos. Eso genera más complejidad, pero también más interesante cuando a través de los siglos se han seleccionado algunas plantas que por su seguridad, entre comillas, y por su eficacia demostrada, tienen infinidad de efectos que han resultado benéficos, rescatando pues los benéficos y no olvidando que también hay los inseguros. Entonces, en productos naturales se vuelve más complejo el abordaje, el análisis, pero sin embargo, pues ahí tenemos muchos fármacos multitarget, seguramente, la suma de todos los efectos que da la eficacia,
de la sustancia, eficacia terapéutica, que es la que estamos buscando, creo que es el objetivo, ¿no? Buscar un fármaco que tenga multitargets y que logres una eficacia terapéutica con gran seguridad, ¿verdad? Y entre más posibilidades haya con los modelos en sílico, con los modelos de docking, ya para blancos específicos, tendrías que hacer en varios blancos para buscar esto de la interacción con uno o más receptores, y después probarlo en células, o probarlos en tejidos, o probarlos en animales íntegros, hace todo integrado, y se requiere, ¿no? A ti te piden que hagas en células, a mí me piden, demuestra que tu sustancia en sílico tiene alguna actividad como la que dices que tiene insuficiencia venosa. Y entonces regresas a los experimentos celulares, moleculares o in vivo para poder hacerlo demostrar. Hasta integrado, este es el problema, ¿no? Entonces requiere un gran equipo de trabajo para aterrizar todo esto. Gracias. Perdón, y les recomiendo mucho este artículo. O sea, la presentación que yo tenía preparada desde noviembre era revisando artículos, pero realmente creo que esta revisión es bastante buena, es de este mes y bueno, a buena hora llegó a mis manos. Entonces se las recomiendo mucho. Es un fármaco. Doctora Lupita. La doctora Lupita Ángeles. Gracias, muchas felicidades, doctor. Estaba viendo las estructuras de sus cumarinas y yo me inclinaría más por el efecto antioxidante, porque hay algunas cumarinas, por ejemplo, que son inhibidores de la generación del radical superóxido, sobre todo leucocitos polimorfonucleares, por ejemplo. Entonces, eso podría estar ligado a efectos vasoprotectores. Además de que algunas de ellas también pueden estar involucradas en la cascada del ácido araquidónico. Entonces, como bien comentaba... Sí, déjame decirte que el ácido araquidónico, o sea, cuando las cumarinas están sustituidas en la posición 5, sí tienen actividad sobre la cascada del ácido araquidónico, pero si tienen solamente cuando adquieren sustituciones en la posición 5 y 7. Y cuando tienen pero la pierden cuando no están sustituidas ahí. Y todas las cumarinas, o sea, hay muchos trabajos sobre la actividad de hecho, en las cumarinas, particularmente en las que yo trabajo, se habla de que a bajas concentraciones activan la defensa prooxidante, pero altas son inductores de la oxidación y llevan a apoptosis. Entonces, eso también está, muchas gracias por tu comentario, pero también hay mucha evidencia de los efectos antioxidantes y comparto Sí, Perdón. perdón. En el chat, espérate, me está diciendo que comparta el artículo en el chat y creo que aquí está, ya encontré la forma. Mi ordenador. Ahorita voy a tratar de compartir Sí, no sé si la doctora terminó de hacer su pregunta, Alejandro. Perdóname, Sí, doctora. perdón, lo que pasa es que estoy trabajando precisamente con especies vegetales que contienen cumarinas en diferentes posiciones y precisamente estamos viendo en isquemia el efecto que tienen este neuroprotector. Y entonces, como comentaba con el doctor Gil, como usted, pues sí, el hecho de que tengan varios componentes o varias cumarinas sustituidas en diferentes posiciones, nos da un plus, ¿no? Como lo que usted está viendo. Sí. Perdón, ya quedó compartido el artículo en el chat. Entonces, por favor, si lo quieren descargar, adelante. Gracias, Guadalupe, por tu Y gracias, doctor. A ti. Gracias. ¿Y también alguien quería más participar? Me parece que... Ya son casi las 7. Sí, es que la verdad es que estamos aprovechando todos los investigadores del departamento, entonces yo voy a hacer un comentario. Bueno, la doctora Rosa Ventura dice que tu ponencia es muy interesante. Felicidades, doctor Alejandro.
la doctora Cecilia Martínez también, Gracias. que dice, publicación, por favor, ya la anexaste. Marta, felicidades, muy interesante. Y así. Y fue otra motivación ver al doctor Campos para todos. Y le voy a ceder la palabra a nuestro coordinador de enseñanza y cierra el doctor Omar, por favor. Tomo la palabra, un gustazo verlos. Muchas gracias, Alejandro, felicidades, súper interesante, ¿no? Me deja pensando hacia dónde vamos, ¿no? Aquí en la farmacología, apasionante esto. Y pues invitarles a seguir en esas conferencias. La próxima tendremos el próximo 24 de marzo, el invitado es el doctor Luis Hiroishi, ya llegaremos ahora de la forma más segura, les haremos llegar la invitación, ¿no? Entonces están todos ustedes invitados. Muchas gracias. Adelante, doctor Omar. Pues muchas gracias a todos. Evidentemente, bien interesante lo del doctor Alejandro Jiménez Orozco. Es alentador ver hacia dónde va el departamento, ¿no? De la mano de varias visiones diferentes, ¿no? Lo que está haciendo Marco, lo que está haciendo el doctor Magos, lo que está haciendo el laboratorio del doctor Aventura. Entonces, yo la verdad estoy muy contento. Me da más gusto ver a todos, me da gusto ver que todos están bien, me da gusto ver al doctor Campos, me da gusto ver a todos que estamos acá pendientes de este seminario de Pharma. Y pues reitero otra vez el asunto de que fue muy bueno el contenido, todo lo que nos ha mostrado el doctor Alejandro Jiménez. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y entonces nos vemos pronto. Que estén muy bien. Un abrazo. Gracias a todos. Una última cosa. También Sí. les puse la publicación que tengo con la última publicación que nos acaban de aceptar. Por si alguien la quiera revisar, ahí está disponible también en el chat. Gracias. Entonces, gracias a todos y un saludo que ya pronto esperemos vernos como en los viejos tiempos. Sí, Gracias, sí, sí. Alejandro. Doctora Isasola, qué gusto. Doctora Doctora Lemini, Isasola. doctora de la Campos, Peña, doctor Gil, Igualmente, Aurora, un gusto verlos. Maribel. doctora Maribel Marín. la veo. Hemos seguido. Saludos a todos. Adiós. Abrazo. Gracias. Bye. Luego. Doctor Álvarez. Bueno, Saludos. saludos. Estén bien, gracias. Saludos. Gracias. Saludos, hasta luego. Adiós, Hasta doctora. luego. Isasola. Hola. Adiós, adiós.